Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Este sábado 26 de abril será el funeral del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Miles de fieles llegan a Roma para despedirse de Jorge Mario Bergoglio. Hola Gaby. Liz, amigos, muy buenas tardes. Ecuador decretó 3 días de luto por la muerte de Francisco y las banderas de entidades públicas y privadas estarán a media asta. El presidente Noboa asistirá al funeral del Santo Padre. Con esto empezamos. Como lo mencionábamos, el Vaticano informó que el funeral del Papa Francisco será el 26 de abril a partir de las 10 de la mañana. Además, el cuerpo del Papa será expuesto en la Basílica de San Pedro desde este miércoles. Estas son las primeras imágenes del Papa Francisco en su féretro, en la capilla de Santa Marta, donde está siendo velado y al cual solo religiosos han tenido acceso. El camarlengo de la Santa Romana Iglesia, Kevin Joseph Farrell, dio a conocer que durante la mañana de este miércoles 23 de abril, el féretro que contiene el difunto Papa será trasladado a la Basílica Papal de San Pedro. Una vez ahí, el cuerpo será expuesto para que los fieles puedan rendirle homenaje. Además, el Vaticano confirmó que el funeral oficial se celebrará el sábado a las 10 de la mañana, hora local, en la Plaza Vaticana, mismo lugar donde hizo su última aparición pública el pasado domingo de Resurrección. La procesión pasará por la Plaza Santa Marta y la Plaza de los Protomártires Romanos. Desde el Arco de las Campanas subirán a la Plaza de San Pedro y finalmente entrarán por la puerta central de la Basílica Vaticana. En el comunicado difundido esta mañana por la oficina de prensa se indica que en el altar de la confesión, el cardenal Camarlengo presidirá la liturgia de la palabra, al final de la cual comenzarán las visitas al féretro del romano pontífice. Francisco, el primer papa latinoamericano y líder de la Iglesia Católica desde 2013, fue reconocido globalmente por su estilo humilde y su firme compromiso con causas como la justicia social. Su legado, marcado por ser el primer papa jesuita, quedará en la historia debido a su cercanía, su estilo pastoral sencillo y su firme apuesta por una iglesia más inclusiva. Mateo Paredes, Teleamazonas. Miles de fieles y líderes políticos de todo el mundo llegarán al Vaticano para rendir homenaje al Papa Francisco, que falleció a sus 88 años. Las autoridades italianas han desplegado un fuerte operativo de seguridad para facilitar la llegada de los visitantes. Roma ya recibe a miles de peregrinos y se prepara para un aumento masivo de visitantes para decirle adiós al Papa Francisco. Las autoridades italianas han desplegado un fuerte operativo de seguridad y logística con medidas especiales en el servicio ferroviario y aéreo para facilitar la llegada de los fieles. Se espera una mayor afluencia de personas este miércoles, cuando el cuerpo del Papa será trasladado a la Basílica de San Pedro para que los fieles puedan despedirse. Se estima una asistencia de 500,000 de personas, incluidos jefes de Estado y monarcas de distintos países. Entre los asistentes confirmados se encuentran el presidente de Estados Unidos Donald Trump, el francés Emmanuel Macron, el mandatario de Ucrania Volodymyr Zelensky y los líderes sudamericanos Luis Ignacio Lula da Silva, Javier Milei y el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Además, irá el príncipe de Gales Guillermo, quien representará al rey Carlos III, y la realeza española también confirmó su asistencia al funeral. Ante la gran afluencia de personas durante la misa exequial y las ceremonias de entierro, las medidas de seguridad en los alrededores del Vaticano son estrictas y se espera que el público pueda rendir homenaje al Papa Francisco en la Capilla Ardiente hasta el viernes. Mateo Paredes, Teleamazonas. El Papa Francisco será el primero en 100 años en no ser enterrado en el Vaticano. El sumo pontífice modificó en el 2024 los ritos para su funeral y sus restos descansarán en una basílica en Roma.
Que su funeral sea como el de cualquier cristiano. Ese fue el deseo del Papa Francisco, que en 2024 lo llevó a simplificar los ritos para despedir a los sumos pontífices. Y uno tiene que prepararse, ¿no? Estuve con el ceremoniero preparando el rito de los funerales del Papa, lo simplificamos bastante. El funeral será diferente al de sus predecesores, con la misma solemnidad pero con mayor sencillez, tal y como lo plasmó en un documento el 29 de abril del año pasado. Así, por ejemplo, su cuerpo no será velado en el Palacio Apostólico, sino en la capilla de su residencia en la Casa de Santa Marta. Además, no será expuesto ante los fieles en un catafalco en la Basílica de San Pedro. En lugar de ello, se hará en un ataúd abierto de madera con un revestimiento interior de zinc. Y ese, de hecho, será el único existente, pues Francisco eliminó la tradición de que los papas tengan 3 ataúdes, uno de ciprés, uno de plomo y uno de roble. Durante las ceremonias religiosas se emplearán títulos sencillos, evitando frases como sumo pontífice. Finalmente, su última morada no será en las grutas del Vaticano, como la mayoría de los papas. En cambio, reposará en la Basílica de Santa María Mayor en Roma, convirtiéndose así en el primer pontífice en 100 años en escoger otro lugar. Porque es mi gran devoción. Siempre vaya los domingos a la mañana, que estaba en Roma, me iba un rato allí. O sea, hay un vínculo, una ligación muy grande. Su lápida será sencilla, sin una decoración particular, y únicamente llevará su nombre Francisco y los años de su papado. Con esta elección y reforma litúrgica, Francisco deja un legado que trasciende lo espiritual y una muestra clara de sencillez y cercanía. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Un cónclave heterogéneo y dividido será el encargado de elegir al próximo papa. Se estima que la reunión podría desarrollarse entre el 6 y el 11 de mayo. Belén Merizalde nos cuenta cómo está conformado el colegio cardenalicio en esta ocasión. Esta ocasión el cónclave estará conformado por 137 cardenales de 71 naciones de todo el mundo. 53 son de procedencia europea, 24 asiáticos, 24 latinoamericanos y del Caribe, 18 son africanos, 14 norteamericanos y 4 procedentes de Oceanía. Esto hace que este colegio cardenalicio sea bastante heterogéneo. Pero su proceder geográfico no es lo único que generará diferencias y división al momento de votar. También tiene mucho que ver su tendencia ideológica. De los 137 cardenales, 53 apoyan el estilo pastoral y la visión que tenía el Papa Francisco. 39 son los denominados periféricos, es decir, son aquellos que provienen de regiones o contextos alejados del poder tradicional dentro de la Iglesia. Se trata de cardenales de periferias geográficas, sociales o culturales. 25 son conservadores, 15 responden al progresismo y 5 en cambio son tradicionalistas, es decir, los más estrictos en cuanto a la doctrina católica. Así, quienes eligen al Papa marcan la orientación de la Iglesia Católica. Para que un cardenal sea elegido Papa, requiere 2/3 de la votación, que en este caso significa 91 votos. Y ya hay una lista de los más opcionados. Revisemos 5 de esos nombres. El cardenal Pietro Parolin, de nacionalidad italiana, 70 años, ejerció como secretario de Estado del Vaticano durante casi todo el pontificado de Francisco, una figura muy visible en el Vaticano, y su ideología es una combinación entre las ideas del Papa Francisco y de Benedicto XVI. Hay otro italiano en esta lista. Se trata de Matteo Zuppi, de 69 años. Es un cardenal de línea progresista. Entre los más opcionados está también el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, de 67 años, del ala progresista, muy cercano a las ideas de Francisco. También está Péter Erdo, de Hungría. Este cardenal de 72 años es del grupo conservador, defensor de instituciones tradicionales como el matrimonio. Y finalmente, el cardenal de Ghana, Peter Turkson, de tinte progresista, muy ligado a la academia.
En todo caso, habrá que esperar a que salga humo blanco de la Capilla Sixtina y el mundo católico conozca a su nuevo líder. Durante 12 años, el Papa Francisco llevó su mensaje de paz a los rincones más olvidados del mundo. Con 66 países visitados, su pontificado marcó hitos históricos. Que hay que ir a las periferias si se quiere ver el mundo tal cual es. Es una frase que el Papa Francisco decidió no solo eternizar en su libro Soñemos Juntos, sino que ahora la convirtió en un legado que forjó con la práctica y ejemplo durante 12 años de papado, pues el sumo pontífice al frente del Vaticano realizó un total de 47 viajes internacionales a 66 naciones, en las que se concentró principalmente en zonas de conflicto bélico o azotadas por la extrema pobreza, sitios que sus antecesores no lograron visitar, marcando así hitos como su viaje a Papúa Nueva Guinea en Oceanía. Este fue uno de sus últimos viajes realizados en el 2024, con el que hizo historia por ser el primer papa en haber pisado todos los continentes. Otra visita histórica fue a Irak, nación en guerra cuyo suelo pisó en el 2021, uno de los años más tensos para ese país, por lo que el papa insistió en un mensaje de reconciliación y apoyo en especial a la minoría cristiana, pero también aprovechó sus travesías para tender la mano a otras comunidades cristianas. Por ello, en el 2014 llegó a Jordania, Israel y Palestina. América Latina también estuvo dentro de sus visitas apostólicas. El primer país en visitar fue Brasil en el 2013. En ese año llegó a Río de Janeiro con la Jornada de la Juventud. En el 2015 su periplo incluyó Bolivia, Paraguay, Ecuador y Cuba. Este viaje también lo llevó a Estados Unidos, donde no aludió a asuntos difíciles y acercó en un breve momento a estos dos últimos países declarados como enemigos históricos. En el 2016 la migración y la violencia lo llevó a México. En el 2017 pisó suelo colombiano. En el 2018 llegó a Perú y Chile y en el 2019 visitó Panamá. En cuanto a países asiáticos, el Papa Francisco pisó Corea del Sur, Bangladesh, India, Sri Lanka, Timor Oriental, Indonesia, Singapur y Tailandia. En África, el sumo pontífice llegó a 10 países, siendo la República Democrática del Congo y Sudán parte de sus últimos viajes realizados en el 2023. Pese a ser un peregrino de la paz, el Papa Francisco, por razones de seguridad, mas no por agenda, no logró estar en Siria y Ucrania. Tampoco visitó España, Argentina ni Reino Unido, aunque sí recibió a la reina Isabel en Roma. Astrix Ingrid, Teleamazonas. Y como seguro recuerdan, amigos, en el 2015 el Papa Francisco visitó 10 países latinoamericanos y Ecuador fue el primero. Entre el 5 y el 8 de julio recorrió Quito y Guayaquil, ofició misas campales y visitó comunidades religiosas, dejando un mensaje de unidad y esperanza en cada una de sus intervenciones. Habían pasado 3 décadas desde la última visita de un papa, la de Juan Pablo II en 1985. En 2015, Ecuador se convirtió en el punto de partida de la gira de Jorge Mario Bergoglio por Sudamérica. Y para él, hubo hasta una canción de bienvenida. Unidos en Cristo, hoy te recibimos, Papa Francisco. A su arribo, los máximos honores para el Papa Francisco como jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. Fue en la tarde del domingo 5 de julio de 2015, hace casi 10 años. La visita del sumo pontífice aliviaba las tensiones que entonces habían producto de movilizaciones contra el gobierno de turno. También nosotros podemos encontrar en el Evangelio las claves que nos permitan afrontar los desafíos actuales. Pasó la noche en la Nunciatura Apostólica en la capital y temprano, el 6 de julio, se trasladó a Guayaquil, donde cientos de miles de fieles lo esperaban bajo un intenso sol. Su primera parada fue el Santuario de la Divina Misericordia en la Vía La Costa. Les doy la bendición, pero no les voy a cobrar nada. Tras esto partió hacia el Parque Samanes, donde encabezó una misa campal ante centenas de miles de feligreses que ahí escucharon su mensaje de esperanza. Y en la familia hay que arriesgarse al amor, hay que arriesgarse a amar. Y el mejor de los vinos, estar por venir, aunque todas las variables y estadísticas digan lo contrario. Aprovechó la visita para reunirse con su comunidad, los jesuitas de la Unidad Educativa Javier, ahí donde visitó al recordado padre Paquito. Regresó a la capital para celebrar una misa campal en el Parque Bicentenario, donde hizo un llamado a la unión en medio de las diferencias. Los cristianos queremos insistir en nuestra propuesta de reconocer al otro, de sanar las heridas
de construir puentes. Luego visitó la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la iglesia San Francisco y antes de partir, el santuario de la Virgen del Quinche y un hogar de ancianos de las Misioneras de la Caridad en Tumbaco. En cada uno de sus traslados, centenas salían a las calles a ver su paso, aunque sea por unos segundos. El Papa Francisco estuvo en Ecuador hasta el 8 de julio y de ahí continuó su gira por otros 9 países. Carlos Acoto, del Amazonas. Y sobre este tema y ante el fallecimiento del Papa Francisco, el presidente Daniel Noboa declaró duelo nacional este 22, 23 y 24 de abril. Durante estos días, la bandera nacional permanecerá izada a media asta en todos los edificios públicos y privados, tanto civiles como militares. Mediante un comunicado, el gobierno destacó que el Papa Francisco fue el primer pontífice latinoamericano y será recordado por su sencillez, su cercanía con los pueblos más vulnerables y su mensaje a favor de la fraternidad, el diálogo y la esperanza en tiempos de crisis global. La muerte del Papa Francisco genera reacciones a escala mundial. Desde Jerusalén, en Israel, Milton Pérez nos cuenta cómo el fallecimiento del sumo pontífice ha marcado las jornadas de protestas por la liberación de los rehenes de Hamás. Milton, buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal amigos del Ecuador? Buenas tardes. Ya el gobierno israelí se pronunció ante la muerte del Papa Francisco. Acá hay dos visiones diferentes. Sin duda que al mundo católico le afecta mucho la partida del Papa Francisco. No obstante, se prevén algunos eventos en la ciudad de Jerusalén para despedir al sumo pontífice. Mañana está prevista una misa, por ejemplo. Mientras tanto, y al mismo tiempo, lo que pasa es que la gente sigue protestando porque muchos están pidiendo la paz. 56% en una última encuesta de ciudadanos israelíes quiere que el gobierno firme la paz con Hamás y sean liberados todos los rehenes. Nosotros pudimos conversar con un periodista israelí, portugués, amigo del Papa Francisco, y nos contó su historia con él. Veamos. En las calles de Israel, la protesta de los familiares de los rehenes de Hamás esta vez se vio alterada por la muerte del Papa Francisco. No es para menos, no es algo que pueda pasar desapercibido, menos en Tierra Santa y menos luego de la Pascua. Él es Enrique Zimmerman, un periodista experto en el tema de Medio Oriente, pero además un amigo cercano de Francisco. Él habla sobre lo que significa su partida. Yo creo que es una pérdida no solo para los más de 2.000 millones de cristianos, sino que es una pérdida brutal para la humanidad, porque se trata en primer lugar de un líder universal que dedicó, yo creo, parte de su papado al diálogo con otras religiones y que él empezó mucho antes de soñar que algún día sería papa. Enrique Zimmerman cuenta su historia con Jorge Mario Bergoglio. ¿Cómo lo conoció? ¿Cuándo inició su relación con él en 2013? Escuché la voz de un señor mayor que me llamaba señor Zimmerman y que me dice: le conozco hace más de 20 años, yo le vi crecer a usted. Y yo digo, perdón, dice, como periodista, soy Papa Francisco y le quiero invitar al Vaticano. Y así empezó todo. Habla de una estrecha relación con el Papa. Dice que siempre le escribía cartas con su puño y letra para que supiera que él era quien lo hacía. Pero esto cambió 2 días antes de su muerte. Hace menos de 48 horas, él me escribió un correo electrónico que ahora que lo leo me sonaba una especie de despedida. ¿Qué le decía? Él siempre decía, nos vemos tal fecha. Y nos veíamos una vez al mes. Y en este correo no me lo dijo. Me dijo, estoy luchando por mejorar, estoy en Santa Marta y por favor reza por mí y yo rezaré por vosotros. Historias que empiezan a contarse, ahora que todo ha pasado, ahora que Francisco ya no está. Bueno, según Enrique Zimmerman, el Papa Francisco estaba planificando un nuevo viaje a Israel, a Tierra Santa. Recordemos que él estuvo en el 2014, es decir, un año después de que fuera nombrado Santo Padre. Así están las cosas aquí. Les seguiremos contando ya
cómo va el tema en la frontera con estos 600 días de guerra entre Israel y Hamas. Ya les informaremos. Gracias, Milton. Quedamos pendientes. Seguimos juntos, amigos. Gracias por acompañarnos. Se dictó prisión preventiva para el ciudadano que difundió un video en redes sociales amenazando al presidente de la República, Daniel Noboa. Mientras tanto, se incrementó la seguridad en el Palacio de Carondelet, en el centro de Quito. Estas son las vallas que recorren la calle García Moreno y Chile, marcando un perímetro de seguridad en el Palacio de Carondelet. A pesar de que el presidente aún no ha retornado al país, personal militar y policial resguarda la casa presidencial. La seguridad se ha intensificado a raíz del informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que alerta de una supuesta planificación para atentar contra el presidente Daniel Noboa y sus ministros. Se ha estudiado todo, se ha reforzado efectivamente cápsulas, se hicieron los análisis dispuestos, que se hagan los análisis de riesgo de todos los ministros y miembros del gabinete, y sí, se están reforzando los lugares que creemos que deben ser reforzados. No solamente en lo que corresponde al Palacio, sino a otros lugares emblemáticos de la ciudad y del país. Como resultado de estas labores de seguridad, este lunes se detuvo en el sector Las Brisas del Cantón Playas, provincia del Guayas, a James Daniel N., un ciudadano que a través de un video de TikTok amenazó de muerte al primer mandatario. El hombre es identificado como integrante del grupo terrorista Los Choneros. Ya no es mi culpa, ya están dadas las codificaciones. A Daniel Noboa lo tienen que dar de baja, lo tienen que matar. Yo nomás les digo. Los chilos tienen que quebrar. Durante la operación policial que se realizó, se allanó un domicilio, se lo encontró a esta persona y también se encontró un arma de fuego con municiones sin permisos que él tenía. La audiencia de formulación de cargos se desarrolló este martes. El juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Playas ordenó su prisión preventiva por los delitos de instigación e intimidación en un concurso real de infracciones. Cumplirá con esta medida en la penitenciaría del Litoral hasta su audiencia de juicio por procedimiento directo el próximo 12 de mayo. Daniela Valencia, Teleamazonas. Voluntario es la norma número 16 que el presidente Daniel Noboa veta totalmente a la Asamblea en 1 año y medio. Hay críticas en el legislativo, pues esta no podrá ser tratada en al menos 1 año. La ley de servicio militar voluntario, reservas e identificación militar fue vetada por el presidente Daniel Noboa por 6 razones, entre ellas la falta de presupuesto, inseguridad jurídica y hasta errores de redacción. Esta se convierte en la ley número 16 que el jefe de Estado sanciona totalmente en 1 año y medio en funciones. En la Asamblea dicen que la respuesta del presidente es política. Nosotros hacemos nuestro trabajo, el que incumple es el gobierno, porque el gobierno tiene la colegislación y en la colegislación cambia totalmente. Es decir, lo que hace es vetar, y cuando veta, realmente se pone en contra por el desarrollo del país. El jefe de Estado cuestiona en el veto el régimen de sanciones que imponía la ley, las condiciones de la reserva y la posibilidad de continuidad de estudios en la conscripción. Esta ley era una ley positiva porque permitía pues no solamente tener más elementos que combatan la inseguridad, sino también pues darles ciertas actividades a los jóvenes ecuatorianos, no solamente para que no caigan en manos de los grupos de delincuencia organizada. Era una alternativa. En ADN defienden la decisión del jefe de Estado. Esto pese a que la ley se aprobó con sus votos en el Pleno Legislativo. El oficialismo este rato tiene una bandera de lucha que es ADN. Y la bandera de lucha en este país se ha impuesto por las políticas que ha dado el presidente de la República a esta lucha sin tregua alguna contra la criminalidad en el país. La norma ordenaba además bachillerato acelerado, remuneración y prestaciones de salud. La ley de servicio militar voluntario no podrá ser tratada en 1 año tras el veto. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Reactivar la economía y atraer inversiones al país son 2 de los principales desafíos de Daniel Noboa en su gobierno de 4 años. No obstante, para concretar estos y otros retos, analistas consideran que se debe abonar a un ambiente de seguridad jurídica y de estabilidad política.
La inestabilidad política y los constantes escándalos de corrupción que sacuden a la función judicial han sido el escenario perfecto para mostrar una imagen que ahuyenta la inversión. Esta inseguridad jurídica, según el tributarista Napoleón Santamaría, es la causa principal para haber cerrado el 2024 con los peores números de la región en cuanto a inversión extranjera. El año anterior llegó al país exactamente 238 millones de dólares de inversión extranjera, 238. A Perú llegó 9.000 y a Colombia 14.000. Realmente nos quedamos muy atrás en la región andina de captar inversión extranjera. Y eso es una tarea de presentarlo al país serio, con ideas claras. Pero ya con el diagnóstico, la pregunta es cómo atraer inversionistas y cómo evitar que los que ya están se vayan, manteniendo una política tributaria estable, pues los constantes cambios suponen un factor de riesgo para los actores económicos, según el economista Andrés Albuja. No podemos seguir un ritmo de cambios tributarios a promedio de 1 o 2 por año. Eso totalmente les descuadra a los inversionistas. 2024 fue un año importante para la recaudación tributaria. El incremento del IVA al 15% significó más recursos para el Estado. La reducción de los subsidios a los combustibles también fue considerable para la liquidez estatal. Sin embargo, lo que se cuestiona allí es el uso de esos recursos. La ineficiencia económica deriva en crisis. Tener más dinero dentro de los bolsillos del Estado, pero menos dinero dentro de los actores económicos significa ineficiencia económica y menos dinamización de más producción, empleo, competitividad. Y por ello los analistas creen que en el nuevo gobierno de Noboa hay que buscar el cómo para salir de la crisis. Y la respuesta estará en su equipo económico, que deberá apuntar a la reactivación productiva, combate a la corrupción, reglas claras de lo tributario y no descuidar el siempre postergado eje social. 7.600 millones de dólares de evasión fiscal. Eso nos pone la CEPAL al Ecuador, 7 puntos del Producto Interno Bruto de evasión. Tenemos que comenzar a hacer trabajos mucho más fuertes, más equipo de gente, inteligencia artificial, incorporar modelos de gestión modernos. ¿Para qué? Para que el SRI y la SENAE cierren esta brecha de evasión fiscal. Muchos de los cambios ofrecidos por el gobierno de Noboa estarán atados a la instalación de una pretendida asamblea constituyente, de la que poco se sabe, poco se ha detallado y la que seguramente tomará tiempo, más de un año siendo conservadores. Fausto Yepes, Teleamazonas. El Fondo Monetario Internacional mejora la proyección de crecimiento para Ecuador en el 2025. Esto traería más inversión extranjera al país y mejoraría la perspectiva que tienen los organismos multilaterales sobre Ecuador, así lo destacan especialistas. Este martes, el Fondo Monetario Internacional presentó en Estados Unidos las proyecciones de crecimiento para las economías del mundo. El multilateral se refirió a Ecuador y aseguró que en nuestro país el Producto Interno Bruto crecerá 1,7% en 2025. En 2024, el PIB cerró en 118.000 millones de dólares. Pero al mismo tiempo no podemos dejar de preguntarnos por qué el Ecuador está estancado en un crecimiento por debajo del 3%. El Fondo Monetario Internacional también informó que su proyección para la economía de Ecuador en 2026 es de un crecimiento del 2,1%. El economista Guido Macas asegura que esta proyección surge luego de que Ecuador cumplió con todas las exigencias del organismo, a pesar de que la economía ecuatoriana reportó una contracción anual del 2% en 2024. Cuando usted está en clase y el estudiante hace sus deberes, el profesor lo que hace es ponerle buena nota. Mientras tanto, la mejora en las proyecciones de crecimiento para Ecuador haría que la inversión extranjera incremente en nuestro país. El Ecuador en los últimos 15 años, el promedio de inversión extranjera no ha pasado de 500, 400 millones. Mínimo que vamos a que con este espaldarazo hasta el 2000, que termina en 2025, debería estar volteando a los 800 a 1.000 millones. Pero el trabajo continúa. Nosotros como país, y situándonos cerca de los 1.200 puntos de riesgo país, aún tenemos una tasa de descuento, que es la tasa que permite evaluar la rentabilidad de los proyectos de inversión extranjeros en el país. Y a esto se le añade que lo anunciado por el Fondo Monetario Internacional también mejoraría la perspectiva que tienen otros multilaterales sobre Ecuador. Esto es un efecto dominó. El Fondo Monetario es el papá de todo, ¿cierto? Como dice. Pero viene la CAF, viene el Banco Mundial, viene el BID. En cuanto al mercado laboral, el FMI prevé que el desempleo en Ecuador se mantendrá en el 4% durante 2025. Bernarda Ceballos, Teleamazonas.
El Consejo Nacional Electoral reinstaló la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio para conocer los resultados del exterior. Además, la Revolución Ciudadana presentó los primeros reclamos a los resultados. Lucía Clavijo informa. Cinco reclamaciones fueron presentadas ante el Consejo Nacional Electoral por parte de la Revolución Ciudadana por unas 1.897 actas que presentarían inconsistencias. Una de ellas ya fue negada esta mañana en la reinstalación de la Audiencia Pública Nacional de Escrutinios, en la que se conocieron también los resultados de las 3 circunscripciones del exterior. La presidenta ha dicho que los analizarán, pero estos recursos podrían llegar incluso al Tribunal Contencioso Electoral. Escuchemos. Nosotros disponemos a que las áreas técnicas y jurídicas revisen para emitir un informe y luego reinstalarnos para resolver qué amerita. Lo que tiene que cumplirse con la ley es que las reclamaciones deben ser presentadas ya sea por inconsistencias numéricas, por falta de firmas o porque el acta que ellos tienen de conocimiento público versus la acta que ha sido subida al sistema de escrutinios del Consejo Nacional Electoral. Cualquiera de los dos partidos pueden impugnar esta resolución o apelar al Tribunal Contencioso Electoral. Y bien, la proclamación de resultados y la entrega de credenciales para el binomio presidencial tendría que darse entonces hasta el 16 de mayo y se estima que para los asambleístas nacionales en cambio sea hasta el 10 de ese mes, tomando en cuenta que el 14 asumen funciones. Estamos de regreso con más. Este martes, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral conoció el informe jurídico que recomienda consultar a la Procuraduría General del Estado la viabilidad de prorrogar en sus funciones a sus jueces. María Gracia Chacón informa. Los 5 jueces del Tribunal Contencioso Electoral conocieron este martes el informe acerca de la posible prórroga de sus funciones. Esto se da a días de que termine su periodo para el que fueron designados, debido a que el Consejo de Participación Ciudadana, a cargo de llevar adelante el concurso para el cambio de autoridades, ni siquiera ha arrancado con el proceso oficialmente. Es posible una prórroga en las funciones de los jueces. El informe jurídico recomienda que esto se consulte a la Procuraduría General del Estado y este informe fue aprobado con 4 votos a favor y 1 abstención. Resolvimos remitir en consulta a la Procuraduría General del Estado a fin de que nos inteligencien. Es decir, ustedes van a esperar la respuesta por parte de la Procuraduría para ver qué es lo que ocurre. Exactamente. De hecho, se va a producir una prórroga, porque si el 20 de mayo no está aquí el subrogante, el designado juez principal, nosotros tendremos que, por norma, continuar en funciones. Durante el pleno, el juez Fernando Muñoz quiso incluir en el orden del día que se analice e iniciar una investigación respecto a la actuación de funcionarios del TCE que han sido mencionados en los audios extraídos por Fiscalía de Augusto Verduga, implicado en el caso Ligado. Sin embargo, el punto no fue incluido en el orden del día. Salitre, Santa Lucía y Balao son algunos de los cantones de la provincia del Guayas que registran inundaciones por el desbordamiento de los ríos que los rodean. Las intensas lluvias no cesan. Nuestra compañera Erika Vera se trasladó a Salitre y nos tiene todos los detalles de esta hora. Adelante. Así es, buenas tardes. Como ustedes pueden observar a mi espalda, se encuentran viviendas completamente inundadas. El caudal del río Pula, que continúa con su cauce normal como que si fuese su ubicación natural, ha ingresado a las viviendas del recinto Santa Ana en el cantón Salitre, provocando desesperación, por supuesto, para las personas que habitan las viviendas, aquellos que han tenido que salir de sus domicilios y se encuentran en una zona más cercana para tratar de recibir ayuda que ha llegado a esta hora de la tarde. Como les podíamos indicar, donde nos encontramos, lo que debería de ser un recinto normal, un área, una pampa, incluso una cancha de fútbol, es ahora parte del río Pula que, según los comentarios de los habitantes, este comenzó a desbordarse pasadas las 14 horas del día lunes 21 de abril. Para poder conocer un poco cuál fue la situación, cómo vivieron los habitantes de esta zona, escuchemos.
Nos encontramos con el agua en la Santana. A mí, por decir, en casa me da el agua aquí arriba del ombligo, ahorita la ves, y ya estamos poco de inundarnos. Ahí tendremos que buscar un domicilio seco, obviamente, porque tengo 2 bebés que están en peligro del agua. Esto está complicado, si yo salí con agua. Mire que ando descalzado, necesito unas botas, sí, habrán traído, porque necesito unas botas, yo vivo, es pura agua, todo el camino. Asimismo, si nos vamos a otros cantones de la provincia del Guayas, nos ubicamos exactamente en Balao, donde el ECU 911 proporcionó videos del monitoreo y vemos la fuerza del río Balao, en este caso, que ingresa al casco urbano, causando el asombro entre los habitantes. Ayer recorrimos el cantón Santa Lucía, este permanece inundado, son alrededor de 54 recintos, aquellos que se ven afectados por el río Daule y el río Pula, que incluso al momento continúan elevando su caudal. En relación a lo antes mencionado, son parte de los estragos de las intensas precipitaciones, aquellas que continuarán durante la semana según el INAMI. Indicar también que llegar a esta zona toma aproximadamente 1 hora en vehículo, pero nosotros vivimos una completa travesía, pues tuvimos que iniciar una caminata que duró más o menos 1 hora y media, incluso nos ayudaron ciertos moradores de este sector para llegar en motocicletas y llegar a ver la realidad de los habitantes de este recinto Santa Ana en el cantón Salitre, pues sus viviendas son parte ahora del río Pula. Es lo que les puedo informar a esta hora de la tarde. Buenas tardes. Gracias, Erika. Vamos a ir a una pausa a 1:47 de la tarde, pero lo hacemos con imágenes desde el Vaticano. El funeral del Papa Francisco, les recordamos, está previsto para este sábado 26 de abril a las 10 de la mañana, hora de Roma, en la Plaza de San Pedro. Acá, hora de Ecuador, 3 de la mañana. Países de diversos continentes han decretado varios días de luto por la muerte del Papa Francisco, entre ellos el Ecuador, un luto nacional que arranca desde hoy hasta el 24 de abril.